Bienvenidos todos. En este día hablaremos sobre la investigación del caso, lo cual hablaremos del qué es, su importancia, estrategias metodológicas y etapas en el documento. En el cual, ¿qué es un estudio de caso? Es un informe con resultados que contienen pruebas teóricas en el contexto real del que se trata, es decir, un enfoque y análisis de un solo documento del caso de otras personas que aplicaron alguna metodología o estudio. La importancia de trabajar en estudio de casos también tiene su relevancia, como comprender el problema que se está trabajando en el caso, la recopilación de datos que trabajan frente al caso, identificar las posibles soluciones o hipótesis que posee el documento, el conocimiento de la población o poblaciones que se esté trabajando en el susodicho. También identificar la práctica que emplean en el documento, evidenciando cuál fue su estrategia para elaborar el documento. En las estrategias metodológicas se trata de que analizar el aspecto de un caso. En el ejemplo, etapa 1, analizar el enfoque descriptivo del documento y su enfoque si es cuantitativo o si es cualitativo, dependiendo del contexto social o la investigación a la que se quiere referir. En la etapa número 2, identificar el marco referencial en el documento que contiene el propósito de determinar los conceptos fundamentales a los que abarca el documento. Esto quiere decir que en todo documento siempre se tiene que reflejar un marco teórico o un marco referencial en el cual hay conceptos relevantes que dan el enfoque y la construcción del documento en general. Etapa número 3. Resaltar la actividad o práctica que se efectúa en el documento para establecer si es un estudio científico o investigativo. ¿Esto qué quiere decir? Se refleja el tipo de documento en el que se emplea o se trabaja, adicionando a los resultados que ofrece el documento, dependiendo de su hipótesis si es aplicada o si simplemente es una opción de acercamiento científico. Las etapas metodológicas o en el momento metodológico en el que uno tiene que concentrarse y analizar es en la contextualización de la elaboración de instrumentos, ya que con ellos se pueden evidenciar diferentes instrumentos que trabaja cada documento, como lo puede ser historia de casos, observación del diario de campo o campo natural, también la observación de la práctica en las personas o la persona en el que se está evaluando, encuestas, cuestionarios, textos electrónicos, experimentos, entre otros, obteniendo así la recopilación de datos que se efectúan en la acción de estas dichas actividades. Por último, se obtienen los resultados y hallazgos de dicha acción aplicada en cada documento dependiendo de cuál es el campo o cuál es el documento al que queremos referir. Cabe resaltar que el estudio de casos se puede trabajar en diferentes campos, como la medicina, la psicología, la educación, trabajo social, entre otros, dependiendo de qué aspecto y visión se planea trabajar los diferentes estudios de casos. El estudio de caso. El estudio de caso es un enfoque de investigación que se utiliza en diferentes disciplinas como lo puede ser la psicología, sociología, la educación, ciencias políticas y bueno, entre otras más. Este enfoque pues lleva a estudiar detalladamente un fenómeno en específico, bien sea un evento, una situación o un individuo. Esto con el objetivo de comprenderlo en profundidad y obtener conocimientos detallados sobre él. Es importante ver algunas de las características del estudio de caso, como lo son la profundidad y el detalle, es decir, recopilar una gran cantidad de información muy detallada sobre el caso en cuestión. La contextualización, que es como tal comprender el fenómeno dentro de su contexto natural. Esto pues significa, digamos, revisar las influencias, las relaciones y las condiciones que están rodeando el caso. La perspectiva holística, que busca comprender pues el caso en su totalidad, no solo en aspectos específicos, sino también mirar aspectos, digamos, históricos, culturales, sociales y psicológicos que sean relevantes pues para el caso. También es muy importante la flexibilidad que da, ya que es muy adaptable dependiendo de las situaciones que se vayan presentando dentro de la investigación.
Y también encontramos lo exploratorio descriptivo, es decir, que puede tener objetivos exploratorios donde se busca comprender un fenómeno poco conocido, o los descriptivos donde se busca describir detalladamente pues un caso como tal. Es importante también resaltar los pasos que debemos pues tener presentes en el proceso de estudio de caso, como lo es la definición del problema o pregunta de investigación, la selección del caso, es decir, elegir un caso relevante para la pregunta de investigación y que nos permita obtener la información pues, que vamos a necesitar. También está la recopilación de datos, eh, que lo hacemos a través de los diferentes instrumentos y técnicas de recolección de datos, el análisis de los mismos datos para posteriormente pasar a interpretar los resultados y finalmente poder tener un informe del estudio de caso. En este caso me gustaría también abordar algunas de las ventajas del estudio de caso, como son que pues permite una comprensión profunda y detallada de fenómenos un poco complejos. También es útil para explorar situaciones donde hay poca información disponible por pues la misma importancia que le estamos dando al ser tan específico. Puede generar también teorías nuevas o enriquecer teorías que ya están establecidas previamente. Y pues como lo mencionamos también anteriormente, que una de las ventajas es que es flexible y adaptable de acuerdo al contexto y la disciplina que estemos desarrollando. Por otro lado, también es importante resaltar algunas de las limitaciones que podría generar, como lo puede ser el, digamos, el costo económico que puede tener, puede ser un poco elevado, también va a requerir mucho más tiempo que pues, los otros tipos que vamos a encontrar. Em, a veces la generalización de los resultados puede ser limitada debido a la naturaleza única de cada caso, es decir, que como nos enfocamos tanto y tan específicamente en un solo caso, pues podríamos de pronto a veces dejar pasar aquellas cosas externas que nos podrían llegar a servir. Eh, Cabe resaltar que también es recomendable tener unas habilidades de investigación pues bastante fundamentadas y, y rigurosas por la misma naturaleza del estudio del caso.